Procistec Venezuela presenta placa cocina diatérmica. Quiero hacer una cocina con un tubo estructural que va a ser la plancha, que va a ser la parte del cuerpo de la cocina, de 200 milímetros por 60 milímetros. He cortado una cara a perfil para utilizar el resto, que es como una U, como base o como cuerpo de la cocina, para que quede al final así. Va a ser calentada por medio de electricidad con una resistencia espiral. Como primer paso, quiero colocar un fondo refractario con un fondo aislante para que la resistencia que yo voy a colocar no choque con el metal. Para eso voy a utilizar el pegamento que se llama pego y lo voy a mezclar con agua. Quede no tan húmeda, no tan aguada, ni tan dura. Una mezcla homogénea. Y bueno, se lo voy a aplicar aquí para hacer un fondo y dejar que seque para luego colocar los demás elementos que comprenden la nueva cocina. El espesor es aproximadamente de 5 milímetros. Para la canalización de la resistencia espiral conseguí 12 de 10 milímetros de tubo, 10 milímetros de superficie de diámetro y un diámetro interno de 6 milímetros. Esto con la idea de que le pueda hacer el conducto donde voy a pasar la resistencia. Entonces voy a colocarlos aproximadamente a una separación de los mismos 10 milímetros que tiene el diámetro de la manguera y una separación aproximada del borde de la plancha que es de 3 centímetros. Bueno, para seguir he cortado unos perfiles U de aluminio de 10 milímetros o para hacer el molde del vaciado de la próxima mezcla. Vamos a limpiar estas partes, este borde de la primera parte del pegamento que coloqué. Ahora voy a colocar la capa final de pegamento utilizando 2 cucharadas de pego. A 2 cucharadas de pego le voy a colocar 2 cucharadas de cemento gris y 1 cucharada de cemento blanco. Queda bien cubierto todos los tubos. Bueno, se ve bien. Parejito. Bueno, ahí tengo que dejar que seque para poder darle el acabado final y retirar los toques que estoy colocando para, bueno, después seguir. Ya dejé fraguar el bloque de cemento por un tiempo de 24 horas y voy a proceder a curar los detallitos con un poco de cemento blanco. Y limpiamos los orificios. Ya tenemos listo el bloque. Ahora queda colocar un soporte metálico. Bueno, quedó soldado todo, la base donde va el termostato, que va a ser este, para regular la temperatura, y lo fijamos aquí. Esto va a ser el que activa o desactiva
la cocina. Y por estos orificios voy a pasar en zigzag la resistencia, que es una resistencia de espiral de micrón. Voy a empezar a meterla por aquí. Una punta, que es la que va en la primera, cerca del termostato, para la activación. Entonces voy pasando el espiral, lo estiré a 1,20 m, tomando en cuenta que cada conducto es de 10 centímetros y las separaciones son de aproximadamente 1 centímetro. Se va metiendo aquí, vamos pasando por los conductos. Bueno, ya vamos a la parte de conexión de cableado, la parte final para pasar a la prueba de calentamiento. Entonces ya tengo las dos puntas de la resistencia. Voy a empalmarlas lo mejor posible. Para eso voy a utilizar estos perritos para conectar la resistencia al cable, a la extensión. Si agarro aquí, lo atornillo y esta parte. De este lado va el termostato. Tengo una extensión de como 2 metros, es un cable número 16, 2x16. Entonces va un extremo del cable a esta parte, por aquí, y lo empalmo. Esta punta va al termostato igualmente, que es la que activa el otro extremo. Entonces de este lado del cable, la punta sí va a un terminal en breve. Vamos a terminar, vamos a usar. Y aquí empiezo con las pines. Voy a usar un pedacito de cable. Y vamos, empalmamos a este extremo. Y este otro extremo va a el terminal. Giramos el termostato y conectamos. Bueno, ya está conectado todo. Es una cocina no convencional. Para mí tiene un nombre científico, placa cocina diatérmica. Vamos a probar. Listo. No pega con nada. Voy a enchufarlo, está apagado. Tengo que prenderlo. Lo prendí al mínimo. Ese humito es el plato. Va a llegar un momento, lo voy a dar un momento para que se funda todo ese plato. Vamos
aumentar el calor. Ya se encendió la resistencia. Está funcionando perfecto. Está haciendo el trabajo.